Amados líderes, cómo anhelo bendecirles a través de la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y por eso quisiera leerles el primer versículo bíblico que está en Génesis 26, 19. Y dice: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Un pozo de aguas vivas. ¿Qué es un pozo de agua viva? ¿O qué es un río de agua viva? Hay algo que la palabra muchas veces menciona esta expresión. La primera aparece en Génesis. Y un pozo de agua vivas es la culminación del agua que se filtra a través de lo que es más duro en la naturaleza, como es la roca. Viaja a través de cientos de kilómetros y puede transformarse en un pozo o también en un río subterráneo o emerger como un manantial. ¿Y cuál es la diferencia de un río de agua viva con un río tradicional? El río convencional, el que nosotros vemos, el Paraná, por ejemplo, depende de las lluvias. Las precipitaciones determinan el nivel de su cauce. Puede ser que sea demasiado grande o muy pequeño. Incluso en algunos ríos puede desaparecer totalmente el agua a causa de la sequía. Pero un río de agua viva nunca se seca, no depende de las circunstancias y es tan poderoso que lleva todo lo que encuentra a su paso. De esa manera Dios se manifiesta. Vamos a leer Jeremías 17:13. La palabra del Señor dice en ese pasaje: Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti, quedará como algo escrito en el polvo, sin profundidad, sin legado, sin fruto. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. Amados, yo tengo el privilegio en este tiempo de observar lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Yo veo cómo Dios trae la revelación de su palabra y nos ilumina a todos nosotros para que podamos entenderla y para que podamos aplicarla. Y aún veo por medio de las redes sociales y por la televisión todo el fruto que Dios está trayendo a su palabra revelada. Por eso debemos orar para que la palabra que está siendo predicada le produzca mucho fruto, le lleve mucho fruto al Señor y que las personas se vuelvan de asientos a la presencia de Dios. No te olvides de orar por eso. También somos responsables desde aquí para orar y bendecir a los que Dios está despertando. Cuando yo miro hacia atrás, a este camino que comenzó en el año 2015, me maravillo. Cuando miro con los ojos espirituales me doy cuenta que no hubiese sido posible vivir lo que estamos viviendo si Dios no lo hubiese hecho. Él despertó primero el deseo, antes que la enfermedad, Él despertó el deseo de buscarlo, el hambre por su presencia. Y nosotros entendimos que Dios mismo nos estaba buscando. Y empezamos a leer la palabra de una manera mucho más metódica y la palabra nos habló con un poder impresionante en distintas circunstancias, que era un camino muy serio el que comenzábamos y que no podíamos fallar, no podíamos volvernos atrás. En ese tiempo, el Señor empezó a enseñarnos todo nuevamente. Ya no por enseñanza humana, ya no por lo que se aprende en un seminario, sino por la revelación de su misma persona. Y Él nos mostraba la palabra, los pasajes que habíamos leído y habíamos predicado por años, pero eran totalmente nuevos. E incluso por otros lugares de la misma palabra nos enseñaba cuál era la intención del Espíritu al poner eso que estaba escrito. Dios empezó un camino nuevo. Y nosotros empezamos a profundizar nuestro tiempo con el Señor, empezamos a buscarlo más,
Después se agregó la enfermedad que nos obligó a estar quietos. Y en la medida que nosotros nos acercábamos al Señor, Él se acercó a nosotros. Pero cuando Él se acercó, el ambiente espiritual cambió drásticamente. Una de las cosas que siempre yo sentí fue orgullo por mi vida espiritual. Desde que conocí al Señor, yo estaba orgullosa de que nunca me había apartado del Señor. Que cuando Él me pedía algo, aún a regañadientes, pero terminaba cediendo. Los sacrificios que según mi persona, según mi propia opinión, había hecho para servirle. Todo eso me hacía sentir orgullosa de mi vida espiritual. Pero cuando el Señor se empezó a acercar en su santidad, la atmósfera espiritual empezó a cambiar. Y yo empecé a sentir una vergüenza, hermanos, increíble. Increíble. Yo cuento una de las experiencias con el Señor, porque no podemos vivir de una única experiencia. Si has sido llenado por el Espíritu Santo, si has recibido el bautismo del Espíritu Santo, algo tan fenomenal, tienes que renovar esa experiencia todos los días. Uno no puede vivir de una única experiencia hace 20 años. Pero cuando nosotros estábamos ahí, yo de las experiencias con el Señor te quiero compartir una. Y es cuando en una tarde meditando, Él me habló acerca de la incredulidad. Pero Él me reveló su propio corazón y me llevó a algo que humanamente es imposible y no sé si lo puedo explicar. Pero me llevó por un camino mental, un camino hacia atrás, donde volví a sentir como que estaba en los mismos lugares, desde el tiempo que me convertí hasta ahora. Y yo estaba en ese lugar, solo que estaba con mi Señor. Y Él me hizo ver las veces en que yo fui incrédula. A veces no proferí palabra, pero en mi corazón sí fui incrédula. Otras veces sí dije algo. Aún fui incrédula cuando proclamaba una palabra, porque tenía dudas en mi corazón de si se cumpliría o no. Y el Señor me fue llevando paso a paso, me fue mostrando los lugares. Yo estaba en esos lugares, eso es humanamente imposible. Y después que me hizo ver todo eso, me mostró el dolor de su corazón, por haberle ofendido, por haberle herido. Y yo empecé a llorar amargamente. No solo por haberle herido, sino por el hecho de que ni siquiera me había dado cuenta. Ni siquiera tomé el tiempo para pensar que era una deshonra a mi Señor. Y por supuesto no le había pedido perdón. Y el Señor en las experiencias en esos tiempos que te animamos a que tengas en tu lugar secreto, fue mostrando diferentes facetas de su propia persona. Y la vergüenza se multiplicó, no porque Él dijera algo, no porque Él expusiera mi pecado, sino porque su propia presencia, su luz hacía ver lo que había en mi propio corazón. Y ahí empezamos a enseñarles de que el tiempo no borra los pecados, no borra las faltas, no borra los actos que has cometido de desobediencia delante del Señor. Puede que tú te olvides, pero el Espíritu Santo todavía lo sigue registrando. Por eso es importante ir y humillarse y pedirle perdón, pero no como un acto religioso, sino pidiéndole que Él desnude tu corazón, para que el enemigo no tenga ninguna parte en tu vida y para que Él no esté ofendido, no esté herido, no esté contristado. Hoy les puedo decir que el perdón es una experiencia. Por eso nosotros les enseñamos que cuando se trata de otorgar perdón es una decisión, pero recibir el perdón de Dios es una experiencia. No basta con una oración, es un proceso en el que uno experimenta la libertad, el amor de Dios, la pasión del Señor por nuestra vida. Y en la medida que nosotros íbamos encontrándonos con Él, veníamos y les enseñábamos la importancia de no hablar mal, de cuidar lo que uno dice, lo que uno piensa. Cada pensamiento, cada acto, cada intención está descubierto delante del Señor. Les enseñábamos todo este tiempo, les hemos enseñado que no abracen la ofensa, sino que suelten el perdón. Que estén conscientes de la presencia del Señor todo el tiempo.
porque a Él le agrada. Les empezamos a hablar de la rebeldía, porque si hay algo que apaga al Espíritu Santo, es el espíritu rebelde que tenemos todos, pero que debemos dejar a los pies de Jesucristo para ser transformados por el poder del Espíritu Santo y que no haya nada de ese principio satánico en nuestra vida. Por eso también tenemos que cuidarnos unos a otros. No podemos permitir en el púlpito un espíritu de rebeldía. No podemos permitir en el liderazgo un espíritu de rebeldía. Si este es tu caso, tienes que tratar esto delante del Señor, porque eso apaga el fluir del Espíritu Santo. Yo recuerdo que cuando empecé a buscar al Señor con todo mi corazón en esta nueva etapa, los tiempos de oración eran muy áridos, muy áridos. Yo oraba y sentía que nada sucedía, que nada ocurría. Parecía que el cielo era, pero de bronce, una cosa no se abría. Y a pesar de que eso me pasaba en el lugar secreto, en el principio del 2015 yo seguía ministrando, predicando, viajando y Dios me respaldaba. Dios obraba a través de mi vida. Yo sentía su potencia, pero en el tiempo a solas me era difícil entablar una relación con Él. Así muchos de los líderes a veces se confunden porque ven que Dios respalda lo que están haciendo y creen que eso significa que Dios está contento con tu vida espiritual. Dios anhela mucho más. Dios anhela mucho más. Yo estoy segurísima, si ustedes me preguntan, yo les digo, yo estoy segurísima que Dios quiere derramar un avivamiento, que Dios quiere derramar ese río impetuoso, impelido por fuerte viento como es el Espíritu del Señor. Yo lo sé que es el designio de mi Señor y no dudo en lo más mínimo, pero también sé que hay una parte de la promesa que debe ser cumplida por nosotros y es en la búsqueda de Él. Hay una palabra en Juan capítulo 7, verso 37 y 38 que dice, Jesús lo dijo, si alguno tiene sed, venga al pastor. ¿Dice así? Venga a mí, no al líder, no al pastor, no al profeta. Y yo no digo que uno no tiene que consultar, pero hay una diferencia muy grande. Podemos recibir el consejo de un ser humano, pero cuando vamos delante del Señor, tenemos que recibir la instrucción de Él y obedecerla. Dios no es solo nuestro consejero, es nuestra guía. Por eso nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Aquí Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí, al Señor Jesús, y beba. El que cree en mí. Esta no es una palabra para los inconversos. Esta no es una palabra para los hijos de Satanás. Esta es una palabra para aquellos que hemos creído en el Señor. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Recuerdas lo que te decía al principio? Que un río de agua viva no se seca, no depende de la circunstancia, es impetuoso, lleva mucha fuerza, tiene un torrente poderoso. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Sin embargo, no estoy ignorando que tal vez tu tiempo con el Señor sea como lo que yo te contaba, horas y horas, y parece tan árido que nada ocurre. Al principio tenía que usar música para permanecer en oración, porque mis pensamientos iban para cualquier lado. Te puede estar pasando eso. Yo te pido que no te rindas y que comiences a disminuir tu cuota de música cristiana, porque muchas veces lo que hace es motivarnos y nos emociona, pero no nos permite desarrollar esa relación con el Señor. Entonces está bien en un tiempito, en una parte de tu adoración íntima con el Señor, pero después tienes que crear lazos con Él, donde puedas derramar tu alma, donde puedas orar y agonizar en oración. A veces me llama la atención, y esto lo he visto en matrimonios, que dicen que oran juntos, pero lo hacen con un nivel de superficialidad tan grande que podrían estar diciendo cualquier cosa y sería exactamente lo mismo. Yo te pregunto, cuando ¿oras con pasión? ¿Oras abriendo tu corazón, desgarrando tu vida delante del Señor, permitiéndole al Espíritu Santo que Él haga la obra?
Yo te invito, te desafío a que vayas al lugar de la oración, diciéndole al Señor, Señor, quiero tener experiencias contigo. Múltiples experiencias, que prepares en fe tu corazón para que Él pueda ministrarte, para que Él pueda mostrarse. Hay facetas en las que Él se muestra como Padre y uno siente su abrazo y su amor y puede decir, papito querido, en un nivel de intimidad que hasta las palabras parecen no describir lo que uno vive. Pero hay otros momentos donde su santidad, su majestad se deja ver y uno tiembla ante su presencia. Uno entiende que Dios es tan grande, tan poderoso, tan majestuoso, que no lo quiere tener como juez más adelante. Por eso yo te invito a que vayas al lugar de la oración, a tu carpa del encuentro, pero vayas con expectativas. Señor, háblame. Hemos permanecido durante tanto tiempo dormidos y a veces yo veo líderes que están más dormidos que... Yo digo, si alguien estuviera 100 años enterrado en un sepulcro, creo que está más despierto. Hermanos, es el tiempo en que nos despertemos, que nos motivemos mutuamente, porque el Señor quiere derramar sobre nosotros ríos, ríos, ríos de agua viva. ¿Cuántos me dicen amén? Te creo, Señor. No voy a ser incrédulo, es tu promesa, es tu palabra y yo te creo. Haré mi parte, Señor. Te buscaré, te honraré. Empezamos a hablar de la honra del Señor, porque se nos ocurrió, no, porque no tenemos nosotros el criterio de Dios. No entendemos cuán grande es. Hebreos 10 nos habla acerca de que debemos ingresar confiadamente al sitio de su habitación, al lugar santísimo. No nos damos cuenta del privilegio que tenemos, hermanos. Por eso anteponemos cualquier cosa. El sumo sacerdote entraba una sola vez al año y atado con una cuerda, cosa que si se quedaba seco ahí, pudieran sacarlo. Nadie se animaba a entrar al lugar santísimo. Nosotros podemos entrar invocando la sangre de Jesús, pero esto no es magia. Tiene que haber vínculo para que Dios nos reconozca por Jesús, reconozca su sangre, la sangre de su Hijo amado sobre nuestra vida. Y así nosotros confiadamente ingresemos a ese sitio de su habitación, a su morada secreta. Empezamos a descubrirlo de una manera nueva, vibrante, apasionante, hermosa, que cambia realidades. Eso es lo que Dios anhela. Yo sé que hay momentos en los que uno siente que el corazón está dividido. En los tiempos en que estás buscando del Señor, en los tiempos que estás en la reunión. Yo te pido de que comiences a ejercer disciplina y no dejes que el diablo divida tu corazón. ¿Por qué? Algunos están en la reunión o están orando y piensan en los eventos familiares, en las obligaciones familiares, o piensan en las cosas que tienen por hacer, o que tienen que cambiar el auto, o limpiar la heladera, o lo que fuera, pero constantemente están divididos. Otros están agobiados y entristecidos por las tantas noticias negativas que escuchan. Por eso te decimos, tenés que hacer dieta, pero de noticias negativas, porque apagan tu fe. Todo lo que te estamos diciendo son cosas que van a alimentar tu fe y te van a ayudar para que experimentes, no importa el tiempo que tengas de cristiano, a que corran por tu interior ríos de agua viva. Hay gente que lleva años, pero nunca ha tenido una experiencia como esta de que corran ríos de agua viva. El Señor nos invita, es su palabra. Tienes que creerle, tienes que apoderarte de eso y decirle, Señor, ayúdame a orar. Señor, revélate a mi vida. Señor, quiero vivir esta experiencia de que de mi interior corran ríos de agua viva. No se agotan, no van a ser según las circunstancias. Van a atravesar lo más duro que puede ser la piedra. Lo van a atravesar, se van a hacer surco hasta ahí para llevar vida a otros. Primera de Reyes 18:21 dice que acercándose Elías a todo el pueblo les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo. Y si es Baal el Dios, vayan en pos de él. Y dice que el pueblo no respondió palabra. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Tenemos la mente dividida. ¿Qué significa claudicar? Claudicar es el que no avanza, el que se rinde frente a las circunstancias, el que está entre dos caminos y no sabe cuál elegir. Quien claudica no avanza, quien claudica no conquista. Y yo no te estoy hablando de conquistar metas personales, yo te estoy hablando de conquistar las promesas del Señor por tu búsqueda. El pastor siempre nos dice que la oración,
que la meditación de la palabra, la lectura, que el ayuno, no son fines en sí mismos. ¿Qué quieren decir? No, porque ya oré, ya cumplí. No, tiene que ser esa oración poderosa, transformadora, que te llene, que te satisfaga, que produzca un cambio en tu vida y en las circunstancias. Y no tenés que darte por vencido hasta que eso ocurra. Tenés que perseverar y perseverar, tocar el cielo las veces que sean necesarias, hasta que Dios haga la obra, hasta que Él honre tu fe por medio de su mano poderosa. Por eso yo en esta hora quiero llamarte en el nombre del Señor Jesús a que despiertes a la vida espiritual, a que despiertes a las disciplinas espirituales, a que vayas al lugar de la oración con fe, que no seas como yo, que tuve que arrepentirme y llorar mucho en amargura por todas las veces que deshonré a mi Señor por incredulidad, por un corazón incrédulo. Que no te pase, empezá a creerle al Señor. No hay poder más grande que el poder de la oración, no hay poder más grande que el orar en el nombre de Jesús. Pues bien, comienza a activar eso, comienza a activar las disciplinas espirituales, comienza a avanzar en el mundo espiritual de la mano del Señor. Dios está de tu parte y Él anhela, Él desea, Él quiere llenarte con su espíritu totalmente. Te bendigo para que en los próximos días tengas experiencias con el Señor.